dando continuidad al 23 de octubre que hablamos del factor fatherless, de cuando papá no está, todo lo que eso ocasiona en nosotros. Y tenemos que tener alternativas y las hay. Y hoy comenzamos brindando más propuestas sobre ese tema. Pero antes, Mujeres por Puerto Rico tuvo una representante en Israel y quiere decir unas palabritas sobre eso. Pues definitivamente la experiencia fue tremenda. Dándole las gracias primero a Dios, ¿verdad? Que nos dio la oportunidad de tener este viaje. A Juan Carlos, al pastor Elías, a Magdiel Narváez. Y yo represento al Grupo Amarillo, que era la guagua número 2. Y tengo que decirle que es una exhortación a aquel que tenga la oportunidad de hacer ese viaje, cuando Nueva Vida vuelva otra vez, se monte. Miren. Yo estoy montado, sí, estoy montado ya. Aquí motivando a Moraima. A mí, a Moraima. No, pero dame un breakcito. Yo creo que sí. Miren, desde la experiencia de el Mar de Galilea, esas 3 barcas, eso fue una experiencia espiritual tremenda. Los bautismos. Wow. El que tú tengas la oportunidad de bautizarte de nuevo, y aquellos que lo hicieron por primera vez, en el río donde fue bautizado Jesús. La actividad que tuvimos también porque hubo actividades que eran ¿verdad? De conocer la historia, pero el que uno hiciera la Santa Cena al lado del sepulcro vacío es una experiencia que hay que vivirla, Así es que gracias a todos ellos por habernos dado esa hermosa oportunidad. Qué bien. Y le habló la profesora Yasmín Reyes, que ya no dijo su nombre, y ella está en todas. Qué bueno. Y es un valor dentro de la Junta de Mujeres por Puerto Rico que Papá Dios nos la envió. Gracias, Yasmín. Pues aparte de eso, les recordamos que noviembre es el mes internacional de la concienciación de la violencia doméstica e intrafamiliar. Las esperamos el 23 de noviembre, sábado de 3 a 5 en Pura Vida Books, en la segunda charla Precavidas, prevención de violencia desde la salud mental. Regístrate en Eventbrite, entra a Encuentro de Mujeres, a Mujeres por Puerto Rico, que ahí está el enlace. Precavidas, porque la prevención de la violencia comienza por ti. Entren a Mujeres por Puerto Rico Facebook, ¿verdad? Tan pronto puedan, porque ahí está discutido la nueva política de uniformes del Departamento de Educación y su nueva intentona de validar positivamente la identidad trans en los menores de edad por vía del uniforme. Eso tiene una razón de ser. Aquí hemos hablado mucho de ese tema y lo vamos a seguir desglosando, pero todos los documentos están ahí en Facebook. Se llama el post Faldas en Contexto. Visítelo. La bola está en la cancha de los consejos escolares, obviamente de los padres. Ley 85, artículo 1101. La escuela es subsidiaria, no sustitutiva de la autoridad parental. La circular 724 dice que si viene un niño con disforia de identidad y reclama el uso del uniforme contrario a lo esperado, se le dé un curso de sensibilidad para la realidad trans a los demás que no tienen disforia. Y ahí es donde está desbalanceado y es un abuso. No tienen que hacerlo. Artículo 1101 de la ley 85 lo dice claro. Así es que está la bola en la cancha de los padres y los consejos escolares. Busque Faldas en Contexto, el post en Facebook. Y hoy tenemos una invitada y ella es la profesora Damaris Pérez López. Excelente, bienvenida. Recuerdan que el 23 de octubre pueden buscar el video de Nueva Vida, de que discutimos el tema fatherless, de todo lo que ocasiona en nuestra problemática humana y social el que papá no está. Cuando papá no está, los niños son 11 veces más violentos. Cuando papá no está, tienen 20 veces más probabilidades de que ese niño termine en cárcel, delincuencia, conductas de alto riesgo. Cuando papá no está, esos son el 80% de nuestros menores en instituciones y jóvenes en cárceles. Búsquelo, el video de 23 de octubre cuando papá no está. Y como siempre, ¿verdad? Decimos, Moraima, que una denuncia sin propuesta, pues, ¿de qué vale? Y tenemos aquí a la doctora para, de una forma
tan sencilla pero tan vital rescatar la paternidad desde que son niños para romper el ciclo del fatherless. Uh-huh. Wow. Y de eso se trata este cuento de Caleb necesita a papá. Okay. No tenemos a papá por diferentes dinámicas, porque las relaciones se tornaron una guerra entre los sexos, por la adicción, por el narcotráfico, por la enfermedad, por tantas razones, ¿verdad? Pero no estamos enseñando paternidad original, ni en casa, ni en la iglesia, y mucho menos del gobierno no podemos esperar mucho. Sí. Esta propuesta está diseñada para empezar a dar un nuevo paso y romper ese ciclo con los niños. Y le agradezco a la doctora Pérez por estar aquí, la profesora Pérez por estar aquí, y preguntarle a ella si este cuento, porque es un cuento para niños, va a atender y cuál es el objetivo y qué quiere alcanzar con el cuento Caleb necesita papá. Bueno, Caleb necesita papá es un libro, ¿verdad? Que en este caso el papá no está presente porque muere cuando el niño es muy pequeño. Pero sabemos que la ausencia, ¿verdad? De diversidad de formas que se da y siempre te llevan los mismos problemas. En este caso lo que queremos es tener algo que quizás papá o cualquier otra persona pueda adquirir para ese niño que tiene dicha situación, que pueda entonces presentarle el tema desde una perspectiva de que el niño entienda que aunque ese dolor está, hay una paternidad mayor que puede ir sobre ese dolor, que puede sanar, ¿verdad? Y que ese niño pueda adquirir en su vida ese paquete que es la salvación, que le trae paz, que le trae gozo, aún en medio de situaciones y entendiendo que ese niño está en un proceso. Porque muchas veces vemos a los niñitos que siguieron su vida normal, que juegan, que no expresan nada, pero no significa que ese dolor no está ahí. Y ese dolor hay que tocarlo a tiempo, porque si no, se convierte en un papá que también va a tener otro montón de... ¿El cuento está diseñado para niños de qué range de edad? Bueno, yo lo ubiqué para niños de 9 años en adelante porque trae un tema que, verdad, es un poquito fuerte, pero cada papá o cada hogar, ¿verdad?, sabe hasta qué punto puede llevar el cuento y quizás puede, hasta como digo yo, quizás exacto, va a traerlo de acuerdo al niño, pero el papá lo puede leer antes y lo puede llevar como una enseñanza a ese menor. Okay. Pero lo puse de 9 años en adelante para que ya el niño pueda entender un poquito más si lo lee solo. Sí, porque si yo lo leí y yo lo leería con un niño de 6, 7 años, pero está diseñado para que el adulto lo lea con los niños. Uh-huh. Y se puede adaptar hasta incluso para la escuela bíblica de niños, porque se puede trabajar el tema, porque va directo con todas las citas para rescatar precisamente que aunque Caleb no tiene a papá con él, tiene una paternidad original. Y hay unos, es la de Dios, obviamente. Exacto. Y hay unos, pero se hace a través de unos personajes de la comunidad, que no les voy a contar el cuento para que, ¿verdad?, lo busquen. Okay. Pero hay unas personas de la comunidad, personas de testimonio, personas, ¿verdad?, que ayudan a Caleb en el proceso y a la mamá de Caleb. Okay. Y entonces en ese proceso poco a poco se va dictando lo que es la paternidad original de Dios, y también se dan los textos bíblicos base, que en escuela bíblica yo veo esto perfecto para la escuela bíblica. Se puede trabajar para la escuela bíblica de niños. Y con el permiso de ella, sí voy a leer el cierre para que usted se anime y sepa. Cuando se oculta la luz del día, da la impresión de que el sol deja de brillar, aunque no es así. En este momento, cuando no alcanzas a ver el esplendor, confía, porque al pasar la noche verás un nuevo y hermoso amanecer. Recuerda siempre, cada noche traerá consigo una mañana radiante, en la que volverás a ver de forma clara el amor, la gracia y la misericordia del Padre. Siempre estuve allí, nunca dejé de estar junto a ti, soy tu Padre. Qué lindo. Okay. Ese es el cierre, esa es la última página, no le voy a decir más nada. Pero como una cosa tan sencilla para nosotros, porque a ella le tomó desvelos, ella es especialista en currículo. O
sea que no solamente tiene una vivencia personal detrás de esto, que no tenemos el tiempo hoy para tocarla, pero ella es especialista en currículo y le puede decir, esto atiende carácter, espiritualidad, que otras partes de la identidad. En medio de la relación que Caleb tiene en el libro, tanto con su mamá, sus vecinos, ¿verdad? Que son los protagonistas también dentro de la historia, vemos como hay una relación de respeto, vemos que hay una relación de consideración, de compasión, quizás, ¿verdad? Vemos obediencia también en medio de cómo Caleb es obediente a su mamá, pero como el vecino, don Tomás, es valiente y es en el momento obediente a lo que Dios le está diciendo que haga con ese niño. Desde como dice ella, desde una sencillez de su cotidianidad en la relación que tiene con él. Y decide, ¿verdad?, en medio de eso, ser una pieza clave para que ese niño entienda que no está solo, porque sabemos que es parte de lo que experimentan, soledad, abandono, aunque ese papá, en el caso fue muerte, que no era que lo premeditó, pero sigue habiendo esa desesperanza en esos niños. Okay. Y tú hablabas que hay un dolor que está ahí. Tú lo conoces porque tú has trabajado el tema desde otras perspectivas profesionales y personales y ministeriales. Tú has trabajado el tema de la ausencia de papá. Sí. Y cuando tú hablas de ese dolor, yo pensé, es que es un sufrimiento silencioso, que el cuento, que aunque el niño nunca lo haya dicho, ¿verdad? Claro. Y es parte también de lo que quizás me motiva a escribir de eso, el ver que esos niñitos están prácticamente solitos. Porque se escribe mucho de la problemática en el caso de lo que es muerte para nosotros los adultos y para que podamos, y si a nosotros como adultos y se nos hace difícil ese proceso, cuánto no más a ellos que todavía no tienen unas cosas desarrolladas. Y hay un tema tabú, y es que a nosotros los hombres se nos están muriendo, porque el narcotráfico, por ejemplo, ¿a quiénes qué vida se está llevando? Sí, los jóvenes. Los hombres. Y estos jóvenes, muchos son papás. ¿Y por qué la iglesia tiene que mantenerse callada? Pues mire, aquí hay una propuesta. Vamos a romper el ciclo con esos pequeñitos de nuestro país. Y se pueden hacer muchas cosas. En el programa anterior lo hablamos. Nos llamó un pastor de New Jersey. Ay, qué bien. Rafa, se me olvidó el apellido, me va a disculpar, el pastor Rafael, porque cuando escuchó las estadísticas del Fatherless, me llamó porque él quiere hacer algo allá en New Jersey en su iglesia. Así que felicidades al pastor Rafael en New Jersey. Le pregunto a la profesora, una de las cosas difíciles para conciliar para cualquier varón ante la ausencia de papá, y cuando vienes a transmitirme la idea de que mi papá celestial es el perfecto, es intangible, no lo puedo ver, no lo puedo tocar. ¿Cómo el cuento ayuda a establecer ese puente donde yo, que me muero por conocer a papá y tener alguna interacción con él, concilio la idea de que Dios es mi padre, que Él es el que yo necesito y que me da identidad y me da tantas cosas, me da valor, ¿verdad? Me da propósito. Pero ¿cómo a ese adulto que está usando el cuento para ministrarme lo conduce a conciliar? No sé si me estoy explicando, a conciliar este papá que no veo, aunque le puedo hablar, me va a tomar un tiempo ese proceso de realizar eso versus el que todos los amiguitos tienen, que sí juegan con él y lo buscan en la escuela. El cuento conduce también a eso, a ese punto. Don Tomás, de verdad, pues habla de una manera, como digo yo, especial en ese momento. Y básicamente yo entiendo que como adultos, ya en el plano acá real de la vida, tenemos que entonces ver a ese niño como un ser que de todas formas le va a seguir faltando papá. No podemos obviar esa parte, que es lo que a veces queremos, pasarlos a este otro paso sin entender que él va a seguir teniendo su ausencia, que no es que no va a seguir teniendo sentimientos y emociones encontradas, pero le tenemos que presentar todo lo que el otro paquete lleva y llevarlo de la mano y vamos a ver, ¿verdad? Para cuando tengan la oportunidad de ver el cuento, que esa relación fue una relación que perduró, la de esos vecinos con ese niño, así que fue un día a día, ¿verdad? Es un proceso que cuesta, que hay que sanar poco a poco, y lo que yo entiendo que tenemos que hacer es, como iglesia y como personas creyentes, es llevar a ese niño, no de decirle como que ya papá no está y esto es lo que hay ahora, sino es
esta paternidad es la que te va a sustentar, es la que te va a dar paz. Sobre todo Entiendo. que esos primeros años del niño forjan su carácter, Claro. ¿no? Y entonces queremos como que cortar esa cadena. sí. Y entonces, como bien decías, poco a poco. Muchas veces queremos hacer las cosas del paso 1 al paso 10, cuando esto es todo un proceso. Hay heridas que necesitan Claro. ser sanadas paso a paso. Y trabajar con ese carácter que ese niño va formando. Sí. Me parece excelente. Sí, de hecho, en el cuento Caleb le hace esas preguntas que tú le haces Ujú. a don Tomás. Muy Ok. bien. En su Excelente. idioma. Se la Excelente. hace. Y Se don aborda, Tomás, se aborda como eso. dice la autora, no le oculta ni le empañeta la realidad, Ajá. Ujú. pero utiliza elementos para formación de carácter, para Excelente. contestarle a Caleb, porque Caleb sí le pregunta, Ujú. porque inclusive le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Y qué es? Ujú, ujú. Y entonces don Tomás lo va trabajando con semillas de explicarle el propósito Muy de la bien. vida a Caleb. Claribel, el tiempo nos corre a las millas. ¿Cómo la gente se comunica con Mujeres por Puerto Rico? Antes que nada, quiero que Damaris dé el dato de cómo podemos conseguir a Caleb Necesita Papá. Sí, actualmente el libro está publicado por Amazon, lo puede conseguir en versión tapa blanda o digital, de la manera que ahora mismo se está consiguiendo, ¿verdad? Pero En Amazon. en Amazon. Muy ¿Y bien. el correo electrónico? Mi correo electrónico es dplywtc@yahoo.com. dplywtc@yahoo.com. Nos puede escribir a mujeresporpuertorico@gmail.com, Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico sin abreviar, al inbox en Facebook, Mujeres por Puerto Rico. Nos puede escribir al Facebook y lo conectamos con aquí Damaris. Y ya saben, tenemos esperanza, tenemos conocimiento, tenemos recursos, pero necesitamos voluntad. Podemos hacerlo, estamos a su servicio. Muchas gracias. Excelente, gracias muchachas. 9:52 de la mañana en Ruta por Nueva Vida 97.7.